Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Para mí es un placer inmenso poder compartir con ustedes el privilegio de estudiar las porciones bíblicas cada Shabbat. Así que hoy una porción maravillosa es la porción Coraj, una porción emblemática, una porción bien importante que vamos a tratar de comunicar en el día de hoy, poder establecer y ver el corazón de Coré y el corazón de Moisés. Permítame iniciar inmediatamente esta porción diciendo lo siguiente, y es una frase que está establecida, está rendida en un tratado del Talmud llamado el Pirkei Avot, que se conoce como el Tratado de los Padres. En el capítulo 1, verso 13 de este tratado maravilloso, que es una máxima, una recolección muy abundante de los dichos de los sabios. En esta ocasión, esta porción dice, Hillel dice, Hillel, que era el maestro del apóstol Pablo, él dice así, se llamaba Hillel el anciano, dice aquí, establece en el tratado Pirkei Avot, sean discípulos de Aarón, amando la paz, buscando la paz, amando a las personas y acercándolas a la Torá. Qué hermoso es esto. Es nuestro llamado como creyentes, como hijos del Eterno, convertirnos en personas pacificadoras. ¿Y cómo viene la paz al mundo? ¿Cómo se establece la paz al mundo? Aquí lo establece este gran sabio. Es acercando a las personas a la Torá. Mientras más cerca estemos de Dios y de su Torá, el mundo en el cual nosotros vivimos será llenado de paz. Así que esta porción Corá inicia de esta manera. Ahora bien, la Parashá Corá, que comprende de Levítico 16:1 a Levítico 18:32, lleva el nombre de una persona extremadamente prominente en la Torá, y es Coraj ben Itzar. La Biblia establece en Números 16:1 que Corá era hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví. Itzar, que era padre de Corá, como hemos establecido, era hermano de Amram. Amram era el padre de Moshe Rabenu, o sea, de Moisés, nuestro maestro. Corá es un prominente levita, es una persona de alta alcurnia, de una posición muy alta, era un líder dentro de Israel. Es por esa razón que la tradición ha enseñado que así como los espías eran grandes líderes, también lo era Coré. Él no era un personaje marginal, dice la tradición. Después de todo, él era el responsable de llevar el arca. Y nuestros sabios dijeron, Coraj era extremadamente sabio y él estaba entre los portadores del arca. El papel de Coraj, de llevar el arca, era algo importantísimo. Significaba que él era una representación, por así decirlo, menor de la dimensión del papel de los Yahot, que son las criaturas vivientes que vemos delante del trono del Creador. Las Yahot son ángeles extremadamente elevados, descritos en el libro de Ezequiel y en el libro de Revelación. Es por esa razón que los roles de los Kohanim abajo en la tierra son similares a las posiciones y a las funciones de los ángeles arriba. ¿Qué hacían? Ellos ministraban en el templo celestial. Es por esa razón que la tradición dice, Corá, como Moisés Rabenu, Moshe Rabenu, era un levita y un líder muy respetado en la tribu. Y de hecho, él también poseía un alma muy grande y noble, y su popularidad entre la gente lo desorientó, lo que hizo disputar el liderazgo divinamente designado por Moisés y su hermano Aarón. Todo esto, mis amados, escúchenme muy bien, por favor, debería ser una reminiscencia, un recordatorio de que nosotros no debemos rebelarnos contra la voluntad de Dios, no convertirnos en un adversario de los propósitos de Dios.
Estas cosas son muy importantes para poder establecer una comunidad y poder establecer también el orden divino. Sin embargo, escúcheme muy bien, Coré no solo se opuso a Moisés y a Aarón, sino que también se apandilló, por así decirlo. Se hizo una función de alistamiento, de reclutamiento de 250 líderes de Israel en su resurrección, que condujo a la división dentro del pueblo de Israel, mis amados. Es por esa razón que la Biblia dice que Coré tomó gente, dice la porción. Cuando estudiamos este hecho, Rashi, un gran sabio del pueblo de Israel, comenta acerca de este tema cuando dice que Coré tomó. Él dice que en la palabra debería decir ahí que él se alejó. La palabra original es se alejó. En otras palabras, el motivo por el cual él comienza a establecer su rebelión es él se alejó del espíritu de unidad que debe primar en una comunidad. En otras palabras, extraerse de la comunidad, autoextraerse de la comunidad es espiritualmente peligroso. Es por esa razón que el mismo Hillel, señores, el anciano, establece en el mismo tratado que acabamos de leer, en el Pirkei Avot, en el capítulo 2:4, nos aconseja: no te apartes de la comunidad. Hay una frase también usada en el libro de Hebreos que dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Existen personas que se autoextraen ellos mismos de la comunión. Y eso es peligroso para su vida espiritual. Ahora bien, en el mundo judío esto no tiene cabida. El concepto de comunidad está mucho más desarrollado que en otras tradiciones religiosas. En la cultura occidental hay más iglesias que ubicaciones de Starbucks. Por lo que si alguien enloquece a un asistente, por ejemplo, o un asistente en una comunidad se molesta, lo único que tiene que hacer es elegir una comunidad, una iglesia donde asistir. Pero en la comunidad judía, en la visión hebraica de la vida, eso no es posible. ¿Usted sabe por qué? Porque todos viven esencialmente en el mismo vecindario. Y el shul está a la vuelta de la esquina, la sinagoga está a la vuelta de la esquina, la congregación está a menos de 2000 codos, señores. No hay forma de que usted desaparezca. No hay forma de que usted, mi amado y mi amada, se extraiga. Debe dar la cara, por así decirlo. Eso significa que si su vecino, un rabino, un pastor o un amigo los molesta, esencialmente, ¿qué usted tiene que hacer? Resolver el problema. Esto requiere gran humildad. Esto requiere gran humildad de todos nosotros. Es por esa razón que el libro de Hebreos nos recuerda en el capítulo 10, versos 24 y 25, lo que reiteré hace poco. Consideremos cómo provocarnos unos a otros al amor. ¿Por qué nos reunimos en una congregación? ¿Por qué vamos y asistimos a una sinagoga? Porque aquí dice que nos provoquemos en amor y en buenas obras. Y luego dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Parece que en ese momento histórico, personas, como en todos los tiempos, se apartan de la comunidad. Por eso continúa diciendo el verso, sino en lugar de no congregarnos, exhortémonos. Y por tanto, más dice, cuando vean que el día del Señor se está acercando. Es por esa razón que tener un desacuerdo puede ser un negocio fácil. Pero cuando nosotros observamos los tipos de desacuerdo que existen dos. Existe un desacuerdo que es por el bien del cielo. Hay desacuerdos
que son divinamente ordenados. Hay desacuerdos que son para beneficio del reino de los cielos, pero hay otro desacuerdo que es para el beneficio del ego. Y hablando de ego, el Rebbe Nachman de Breslov, un gran sabio, comenta que Coré quería ser como Aarón. Y por esa razón aconseja lo siguiente, lo cito: una persona debe ser el mismo. Él debe crear unidad y paz entre los bandos opuestos, dice. Y eso es lo que mitiga, escuche, lo que mitiga los decretos divinos. Esta declaración se encuentra en un documento hebreo llamado el Likutei Moharan, capítulo 1, verso 46:3. Es importante que entendamos que vendrán desacuerdos, pero ¿cuál desacuerdo alimenta qué? Su desacuerdo alimenta qué, el cielo o su ego. Hay personas que generan desacuerdos para poder levantar y satisfacer su propio ego. Y volviendo al concepto de división, que es lo que tenemos aquí, debemos entender un concepto de la Torá y debemos ir a la primera mención de esta, ya que proporciona una plantilla, ¿no? Proporciona un plano, una lente a través de la cual debemos ver el tema. La división se mencionó por primera vez en el libro de Génesis, si se acuerdan. En el día número 2, cuando Dios crea el universo, el día 2 establece la primera división, donde las aguas superiores se dividieron de las aguas inferiores. Es interesante notar que el número 2 en sí implica división, desunión y multiplicidad. Curiosamente, después de que Hashem crea el universo en 6 días, después de cada día lo llama bueno, excepto el segundo día. Es por esa razón que el Midrash comenta, ¿por qué la Torá no dice, y Elohim vio que era bueno en el segundo día de la creación? Qué tremendo. Lo preguntan los sabios del Midrash. ¿Por qué el Señor no llama bueno el segundo día de la creación, como lo dice por de todos los demás días? Y así contesta el Midrash lo siguiente: porque en ese día se creó la división, como está escrito en Génesis 1:6, que haya un firmamento dentro del agua y se dividirá entre el agua y agua. Esto dice, mi amado, escúcheme por favor, el Midrash. Es el lugar, el segundo día, donde se crea la división. Hoy día, escúcheme por favor, la desunión, el desorden, la división, las luchas plagan el mundo. Nunca antes en la historia del mundo se había dividido tanto entre republicanos y demócratas, entre conservadores y liberales, entre creyentes y ateos, entre negros y blancos, entre hombres y mujeres. La principal fuerza del marxismo, por ejemplo, y su engendro político, a mi punto de vista, se basa en la idea de la teoría del conflicto, que enfrenta literalmente al opresor contra el oprimido. Busca, en otras palabras, dividir y conquistar y sembrar la división y la discordia para derrotar el status quo y reformar el status quo y el mundo como una utopía. Ese es el resultado que vemos por mucho tiempo en Rusia, el resultado que vimos en Rusia, el resultado que estamos viendo hoy, mi amado, en Colombia, que estamos viendo en México, que estamos viendo en Venezuela. Por eso debo decir que el resultado final siempre ha terminado en un autoritarismo opresivo, en una subversión o en una contraposición o un cambio de oligarquía, una sustitución del poder político. El Talmud dice, cualquiera que participe en la división transgrede una prohibición divina, como está escrito. Y ahí menciona a Coré y dice, que no sea como Coré y su compañía. Hoy yo vengo a hablarle a usted para que usted no sea como Coré,
Hoy yo vengo a hablar para que usted vea el corazón de Coré, cómo él era, y que evite estas cosas. De manera que la división dentro de Israel es un pecado muy grave, mis amados. Pero la lucha dentro de las comunidades de judíos y las comunidades de creyentes es común, mi amado. Esto es parte de la vida. Se ha convertido ahora mismo como, yo digo que es parte de esto, pero ya es una norma. Yo veo mucha división, veo gente totalmente contradictoria por demás. Es por esa razón que la oración de Yeshua debe repercutir hoy en nuestras vidas. Cuando él celebraba la última Pascua, reveló ese deseo que él tenía de unicidad. El libro de Juan, capítulo 20, verso 23 nos dice: no solo ruego por esto, sino también por los que creen en mí a través de su mensaje, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, y la gloria que me diste te la he dado a ellos, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que se perfeccionen en uno, y para que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado como me has amado a mí. Esas son las palabras de nuestro Ribi, mis amados. Su deseo más profundo era que tú y yo y todos nosotros y todos sus hijos, todos sus discípulos sean uno, tal cual el ejemplo de nuestro Padre y del Padre y del Hijo, que son uno. La unidad es la búsqueda del reino de Dios. Cuando estudiamos los salmos promueven la unidad. Hay una canción emblemática en el Salmo 133, 1, 2, que se llama Igeni Mató, que todavía se canta hoy, que dice: mira qué bueno y qué agradable es que los hermanos vivan juntos en unidad. Es como el aceite precioso sobre la cabeza que desciende sobre la barba, incluso la barba de Aarón, que desciende, dice, sobre los bordes de su túnica. Es por esa razón, mi amado, que yo hoy le pido que tenga en cuenta que la unidad está específicamente conectada a Aarón, el sacerdote. La unidad, conforme a el Salmo 133, está unida a Aarón. Los rabinos por esa razón dicen que Aarón fue instrumental en llevar el Shalom Bait, que significa paz dentro del hogar, paz a los matrimonios también, y también paz a las relaciones fracturadas. Es por esa razón que el Salmo también 116 se identifica a Aarón con el santo de Dios. Y que aquellos, mis amados, que se unieron a Corá, eran celosos. El Salmo 106, 16, 18 dice: tuvieron celo. Escuchen lo que dice: tuvieron celo de Moisés en el campamento y de Aarón, el santo de Israel. La tierra se abrió, dice, y se tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió un fuego en su compañía. La llama, dice el Salmo 106 termina: la llama quemó a los malvados. Usted lo puede ver. El Salmo 106 habla de la porción que estamos hablando hoy. Habla del corazón de este grupo, de esta compañía, que era una compañía de malvados. Es por esa razón también que el Talmud, mis amados, enumera a Coré y a Datán y a Abirán juntos dentro de los Reshaí, dentro de los malvados, dentro del Tanakh. Mire que dice el Talmud en el Tratado Sotá 9b. Dice: Caín, Coré, Balaam, Doeg, Aitofel, Giesi, Absalón, Adonías, Usías y Amán, quienes pusieron sus ojos en lo que no era apropiado para ellos, lo que buscaban no se les concedió, y lo que poseían se les quitó. En otras palabras,
Escúcheme, por favor. Es lo mismo que nos está aconsejando el Nuevo Testamento en el libro de Judas, en el verso 11, verso 16, verso 19 y verso 20 nos dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y han corrido ávidamente tras el error de Balaán para obtener recompensa, y han perecido en la rebelión de Coré. Estos son quejosos, refunfuñadores, que andan en pos de sus propias pasiones, y sus bocas hablan grandes palabras infladas, teniendo a las personas de los hombres en admiración a causa de la ventaja. Pero amados, acuérdense de las palabras que se dijeron antes de los apóstoles de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, como les dijeron que habría burladores en los últimos días, que andarían según sus propios deseos impíos. Estos son los que separan, ¿vio? Los que separan, los sensuales, los que no tienen el espíritu. En otras palabras, cada persona que persigue sus deseos, que persigue la maldad, que persigue la división, que persigue su propio proyecto, siempre en el intento perecerá. Sin embargo, Coré y su grupo fueron tragados vivos, dice la escritura, al Geinón, debido a su rebelión. Y de acuerdo al Pirkei de Avot, la boca de la tierra que se tragó a Corá fue una de las 10 cosas que Dios había creado en la víspera del primer Shabbat del tratado Pirkei de Avot. En el capítulo 5-6 nos dice cuáles fueron esas cosas que Dios creó. Está escrito y dice: 10 cosas fueron creadas en la víspera del Shabbat en el crepúsculo, y estas son: número 1, la boca de la tierra; número 2, la boca del pozo; número 3, la boca del burro; número 4, el arco iris; número 5, el maná; número 6, la vara de Moisés; número 7, el shamir; número 8, las letras; número 10, las escrituras; número 10, las tablas de la Torá. Cuando vemos la lista, esta vara de Moisés es un tema central en la porción de Corán. En el nivel literal, esto está separado de la vara de Aarón. Pero en el nivel midrashico, alegórico, más profundo, las dos varas son una. Es por esa razón que cuando usted estudia la escritura y ve de un tema, de cualquier tema, por ejemplo de la vara, como aquí, cada vez que usted escuche una vara, se trata de lo mismo. Es por esa razón que es necesario que estudiemos la vara. La vara, que era la representación, escúcheme por favor aquí, de la autoridad que Dios delega, de la autoridad que teocráticamente Dios establece. Cada vez que usted vea la vara, representa en la Biblia autoridad, ya que la autoridad es uno de los principios más importantes que todo hijo de Dios debe tener en el corazón, ya que el arca, donde estaba esa vara, donde se establece luego de la rebelión de Coré quién era el líder, mi amado y mi amada, se colocó ahí en ese lugar para traer memoria a todos los rebeldes dentro del pueblo de Dios. En otras palabras, cada vez que alguien quiera rebelarse contra el liderazgo que Dios establece, tiene que entender que esa vara le va a hablar, que Dios es el que elige quién es el líder, no usted. Es por esa razón que increíblemente, después de que la tierra literalmente se traga a Coré y su compañía, la comunidad de Israel acudió a Moisés y a Aarón. Y la Biblia nos dice, al día siguiente, toda la comunidad israelita arremetió contra Moisés y Aarón diciendo: ustedes dos han traído la muerte al pueblo de Dios. Escucha bien, esta disputa, en otras palabras, sobre el estado de Aarón como el Cohen o el Jacohen Hamashiach, que es la primera vez en la escritura que sale Hamashiach, el ungido. Aquí se le exige pruebas de que él era el ungido.
Lo mismo puede decirse del Mesías, mi amado, de Yeshua. En la relación con la verdadera identidad del Mesías, la tradición hebrea ha dicho, si los judíos merecen la redención, reconocerán de inmediato a Moisés, perdón, al Moshiach, por sus señales y maravillas. Sin embargo, si son indignos, su autenticidad será cuestionada. ¿Usted vio? Pues por esa razón, que usted sabe, yo sé, a través de la historia, que el Mashiach de Israel, que es Yeshua, fue cuestionado. ¿Pero por qué? Porque los mismos sabios enseñan que esa generación no era digna de recibirlo. Él vendrá en una generación que sea digna. Él vendrá en un tiempo donde todo el mundo reconozca que Él es el Mesías. En el primer siglo, cuando Él vino por primera vez, esa generación literalmente se había apartado, mi amado, de la justicia. Es lo mismo que está sucediendo aquí en la historia de Coré. Este grupo que fue afectado por la rebelión de Coré dudó de que Aarón fuera el Hamashiach, el ungido de parte de Dios. O sea, su autoridad fue cuestionada, su autenticidad fue totalmente discutida. Pero para poner fin, escúchame por favor aquí, a la disputa sobre la legitimidad de Aarón, el Eterno, nuestro Creador, ordena lo siguiente a Moisés. La Biblia dice en el libro de Números 17:1-3, póngame mucha atención porque ahora estoy entrando ya en el cuerpo de esta charla. Dice, habla a los hijos de Israel y toma de cada uno de ellos una vara según la casa de sus padres. De todos los príncipes según la casa de sus padres, 12 varas. Escribe el nombre de cada uno en su vara. Y escribirás el nombre de Aarón en la vara de Leví, porque una vara será para la cabeza de la casa de sus padres. Usted ve, Dios está tratando de establecer aquí quién sería el verdadero líder. Luego de que se cuestiona la vara, o sea, la unción que Dios le había dado a Aarón para ser el sacerdote, Dios establece una prueba para determinar quién sería el verdadero líder. La vara de Aarón es la misma vara a través del cual se realizaron las plagas de Egipto, que luego se convirtió en la serpiente santa, que se tragó la serpiente de Egipto y golpeó el río Nilo también. La palabra vara en hebreo es maté, que también significa tribu. En otras palabras, Dios que estaba tratando de decir al escoger una vara, Él estaba tratando de decir cuál era la tribu que sería hegemónica dentro del pueblo. Es por esa razón que la tradición judía atribuye cualidades a la vara como Excalibur, por así decirlo. Le estableció y le dio aspectos milagrosos a esta vara. Y es importante entender que aunque los midrashim no son literales, una cosa es bien segura, que esta vara literalmente tenía cualidades especiales a través del poder de Dios. No era la vara en sí que tenía poder, sino el Dios detrás de la vara. Es por esa razón que después de que las 12 tribus proporcionan las varas que Dios pide, cada una grabada con el nombre del líder de la tribu, Moisés las toma y las coloca en el Ohel Edut, en el tabernáculo del testimonio. La Torá nos dice, y Moisés puso las varas ante Hashem en el tabernáculo de los testigos. Y sucedió que por la mañana Moisés entró en el tabernáculo de los testigos. Y aquí que la vara de Aarón para la casa de Leví habría brotado, había echado brotes, había producido flores y había dado almendras. Póngame mucha atención, por favor, porque esto es poderoso. Después que se revela la vara, después de que Dios establece cuál era la vara que Él quería establecer como líder de las casas, esta vara, nos dice la tradición, nos dice la Torá, se ocultó en el arca. Es por esa razón que según el Midrash, la vara mayor está destinada a regresar. ¿Quién es la vara mayor? El Mesías. Esa vara un día vendrá en las manos del mismo Mesías.
Es por esa razón que el Midrash, el número Rabá 28-23 dice, y la vara de Aarón, esa misma vara, se mantuvo en la mano de cada rey hasta que el templo fue destruido y luego fue divinamente escondida. Esa misma vara también está destinada a ser sostenida en la mano del rey Mesías. Que sea rápido en nuestros días, como dice, la vara de tu fuerza, que el Señor enviará desde Sion, gobierna en medio de tus enemigos. Entiéndame bien, por favor, lo que estoy tratando de decirle. Esta vara era literalmente la misma vara que un día el Mesías tendrá en su mano. Era por esa razón que era importante establecer quién sería el verdadero líder que Dios establecía, porque vendría una secuencia de sucesión que tendría en su mano esa vara según la tradición. Podemos decir a grandes rasgos entonces, hablando acerca de esta vara, que esta vara lo que hizo fue que resucitó. Por esa razón debemos preguntar cuál fue el significado, que tiene un significado emblemático y poderoso, de las almendras, de los brotes y las flores. Pregunto, ¿por qué brotaron de la vara de Aarón sin estar conectada al tronco de un árbol? Estábamos en presencia de algo sobrenatural. En primer lugar, parece probable que la vara debió ser originalmente una rama de un almendro. La palabra para almendro en la escritura y en hebreo es la siguiente, es la palabra shahei. Tenemos que entender aquí que la almendra era un elemento de diseño de la menorá también. La menorá representaba en todo su diseño un mapa del universo. En hebreo el juego de palabras son comunes y a menudo difíciles de captar en el idioma español. Es por esa razón, mi amado, que el libro de Jeremías 1:11 nos da una idea de lo que era esta rama, este almendro maravilloso, y nos dice, además vino a mí palabra del Señor diciendo, Jeremías, ¿qué ves? Y yo respondí, veo una rama de un almendro, la palabra es shaheit aquí. Entonces, Hashem me dijo, has visto bien, apresuraré. Aquí también el Eterno utiliza la misma palabra para almendro, que es shoheit. La palabra shoheit también es un verbo hebreo que significa apresurarse. Por eso dice, has visto bien, apresuraré mi palabra para cumplirla. Aquí hay un juego de palabras muy poderoso, muy poderoso. La almendra en sí tiene un significado bíblico muy importante. Que Hashem vigilará y cumplirá rápidamente su palabra. Eso es lo que significa. Que Hashem cumplirá, vigilará rápidamente en cumplir su palabra. Es por esa razón que la sabiduría del pueblo de Israel nos ha enseñado que normalmente cuando las almendras crecen, las flores se caen primero. Pero aquí ocurrió un milagro. Las flores, el fruto sin madurar y las almendras estuvieron presentes al mismo tiempo. Y ahí está el milagro, ahí está lo sobrenatural. Parece que estas tres etapas del almendro estaban presentes a la misma vez, que representaban de manera alegórica el pasado, el presente y el futuro unidos en un bastón. Póngame mucha atención, la palabra para capullo, que es cis, enlaza con la corona que se colocaba el sumo sacerdote, que también se llamaba cis. Como nos dice la tradición nos dice, cuando se refiere a que la vara había brotado, dice una señal de que los sacerdotes saldrían. Los sumos sacerdotes nos dicen, descendientes de Aarón llevarían un diadema con una cis grabada con la palabra Kadosh, que significa santo. ¿Dónde? En la frente. Cuando comentan la que llevaba almendras maduras,
Los sabios dicen que era una alusión al afán con que el sumo sacerdote o los sacerdotes descendientes de Aarón cumplían con sus obligaciones. Aquí tenemos una conexión muy importante entre el sacerdocio y el almendro, que es una conexión múltiple. Es por esa razón que el gran rabino Isaac Jimbo señala que incluso la palabra santo, Kodesh, aquí es un anagrama, escuche, un anagrama de Shohet, que significa almendro. Impresionante. Es por eso que la tradición ha comentado y dice, las almendras son dulces y también amargas, simbolizando la condena y la absolución, aunque todos los casos en la Biblia se refieren solo a la condena. Impresionante. ¿Qué estoy tratando de decir? La vara, en otras palabras, como tenemos en esta historia de Coré, es el instrumento tanto de juicio como de bendición. Es el conducto a través del cual fluyen los decretos de Dios, la vida y la muerte. Es por esa razón que Isaac Jimbo continúa diciendo, comentando acerca del secreto del bastón de Aarón, dice, el báculo, un símbolo de liderazgo. ¿Lo escuchó bien? ¿Qué es lo que significa la vara? Un símbolo de liderazgo, de acuerdo a Rabí Jimbo. Continúa diciendo, es por definición un pedazo de madera estéril que naturalmente no puede florecer. Y entonces, si no puede florecer naturalmente, digo yo, estamos en presencia de algo sobrenatural que Dios está tratando de establecer. Este pedazo de manera estéril, como dice Jimbo, este bastón es una rama rota y sin embargo floreció. En otras palabras, como afirmé, experimentó una resurrección. Es por esa razón que la enciclopedia judía dice lo siguiente. Su nombre hebreo Shecher deriva de una raíz que significa despertar. Wow, la raíz de donde viene la palabra vara significa despertar, significa vigilar. Es por esa razón que continúa diciendo la enciclopedia judía, se dice que el nombre le fue dado porque fue el primer árbol que despertó del sueño del invierno. ¿Y a qué se refiere esto? Póngame mucha atención. La almendra es especial. No es casualidad que Dios tome la vara de almendra para simbolizar el liderazgo y hablar de estos conceptos que estamos hablando. No es casualidad. Mire por qué. Porque en invierno, en pleno invierno, el único árbol que florece en invierno es el almendro. En otras palabras, el almendro está diciendo, viene una nueva estación, viene un nuevo tiempo y a través de la naturaleza lo anuncia. El almendro es un árbol importantísimo, es un líder dentro de los árboles que muestra lo profético, que muestra lo que viene. Y por esa razón estoy convencido, como lo dice aquí la enciclopedia judía también, por esa razón Dios toma este árbol como reminiscencia y como símbolo de la autoridad teocrática. Es por esa razón que al igual que el Mesías, este báculo de almendra es el primero en despertar de la muerte y luego despierta el resto de los árboles del campo, mi amado. Lo puede ver, es por eso que Primera de Corintios 15:20 dice acerca del Mesías lo siguiente, pero ahora el Mesías ha resucitado de los muertos. Las primicias, dice, de los que han dormido. Por esa razón, él es el primogénito de los que resucitan. Es por esa razón que el libro de Revelación lo llama a él el primogénito de los muertos. Es por esa razón también que al igual de que la vara de almendra de Aarón, el Mesías es la rama también, se le llama así, aunque muerta ha cobrado vida. Es interesante entonces que notemos que cuando nosotros hablamos de vara, estamos hablando literalmente del Mesías.
La vara literalmente es el Mashiach de Israel, nuestro rabino. Es por esa razón que la tradición, hablando acerca de la vara, dice que era el Hijo de Dios. El libro del Zohar dice, en el tratado de Mishpatim, comentando el libro de Éxodo, dice, la vara que se te dará será el árbol de la vida. Póngame atención, esto es importante. ¿Dónde comienza la vara entonces? En el jardín del Edén. Que denota, dice, la vara. Y dice aquí literalmente que es el hijo de Yud-He. ¿Lo vio? Esa vara que estamos hablando aquí en la historia de Corá, literalmente era la representación también del Mashiach de Israel, el Hijo de Dios. Cuando estudiamos estos temas, nos parece contradictorio estas cosas, pero es la realidad que tenemos delante. Ahora es interesante notar que en esta historia pasa algo importante. Y se ha tomado en la tradición de una manera emblemática. Y es el destino de los hijos de Coré. Los hijos de Coré, a diferencia de su padre, no murieron. Aquí hay un tema importante. No murieron. La Biblia dice en Números 26:11 acerca de esto, y en Éxodo 6:24 también nos dice, sin embargo, los hijos de Coré no murieron. Lo dice, no murieron. Yo pregunto, ¿y cómo puede ser posible esto? Aquí hay un mensaje. Y por eso nos describe los hijos de Coré. Los hijos de Coré fueron Asil, Elcaná y Abizar. El Talmud llama a los hijos de Coré un miembro o una extensión de su propio padre. O sea, un hijo, perdón, es un miembro, es decir, una extensión de su padre. Pero aquí notamos entonces que ellos no recibieron el castigo que mereció su padre. Es por esa razón que el caso de los hijos de Coré es un mensaje en sí mismo para nosotros. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que ellos eligieron un camino distinto. Yo le estoy hablando a personas que no tomarán el camino de Coré. Le oro al Señor aquí en este momento que usted no sea como él. Que usted sea como los hijos de Coré que recapacitaron del camino de su padre. Eligieron un camino diferente. En lugar de ser una extensión de su padre, como debería ser, se convirtieron en la extensión de su padre en el cielo, que es otra cosa. Vivieron para escribir uno de los salmos más sorprendentes de la escritura, que es el Salmo 42. El Salmo 42 dice, al músico principal, Masquil, por los hijos de Coré, como el siervo suspira por los arroyos de agua, así mi alma suspira por ti, oh Hashem. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Oigan la mentalidad de este grupo de personas, de estos hijos de Coré. Por esa razón, en un mundo lleno de Coré, el libro de Números nos dice, no seas como Coré. El Números 17:5 nos dice, no seas como Coré. Y hoy yo lo grito aquí en este grupo, no seamos como Coré, no emulemos su vida. Nosotros debemos emular a Aarón, nosotros debemos emular a Moisés, como abrimos en esta charla de hoy. Sean discípulos de Aarón, amando la paz y persiguiendo la paz, amando a la gente y acercándose a la Torá. ¿Saben ustedes que cuando Moisés murió, el pueblo hizo luto 2 días? Pero cuando murió Aarón, el pueblo hizo luto 30 días. ¿Saben por qué? Porque Aarón era un hombre que amaba al pueblo. Era un hombre que había así empatía con las personas. Era un hombre de paz, como dice el Pirkei Avot. Dios nos está llamando a buscar la paz, mis amados. Dios nos está informando en el día de hoy ser personas de paz. Conviértase en un ser que ama la paz.
Es por esa razón que a nuestro rabino, al Rabbi Yeshua, se le llama el Sar Shalom. ¿Cómo se le llama? El príncipe de paz. Hemos nacido en un mundo fracturado, en un mundo lleno de división, en un mundo lleno de contrariedad. Pero nosotros somos la solución a ese mundo en contrariedad, a ese mundo en división. Nosotros debemos emular al príncipe de paz, al Sar Shalom, que es nuestro rabino. Es por esa razón que tenemos en nuestra mano una pieza del rompecabezas, que es la paz, que solo tú y yo podemos colocar en el panorama general. Inclusive, mi amado, esto se ha comprobado científicamente. Los estudios científicos han demostrado que el cerebro ve las herramientas o los instrumentos de la mano como la extensión de la extremidad. Una vez que la mano se conecta al instrumento, el cerebro no diferencia entre la mano y la herramienta. La herramienta, en otras palabras, se incorpora al mapa cerebral del cuerpo, convirtiéndose en uno con la persona. Es por esa razón que debo decir que el cerebro de Israel es el santo hijo llamado Yeshua HaMashiach, que es el alma universal de todo el pueblo de Dios que somos todos nosotros. Es por esa razón que la Torá llama a la vara de Moisés, la vara de Aarón, la vara de Dios. Lo llama así en Éxodo 17:9, la vara de Dios. Cuando Moisés y Aarón tomaron la vara de Dios, esta se convirtió en una extensión de ellos mismos. Cuando permitieron que la voluntad de Dios fluyera a través de ellos en la vara, ellos mismos se convirtieron en el báculo de Dios. Es por eso que cada líder en cada comunidad es la vara de Dios, es la extensión misma de Dios. Cuando usted se levanta contra un líder, se levanta contra Dios. Es por esa razón que cuando uno alcanza este nivel de conectarse a la vara de Dios y convertirte en uno con la vara, por tanto con Dios, es cuando tú anulas tu ego. Cuando tú haces bitul hayet, bitul, o sea, conexión del alma con Dios, con el hombre que Dios puso delante de ti. La anulación de todo lo que hay es cuando Yeshua dijo, cuando Pablo dijo, más no vivo yo, él dijo, más no vivo yo, ahora lo que vivo en la carne lo vivo a través de Mashiach. Él hizo un bitul ayesh, un bitul, una conexión, unicidad con el Mashiach. Ya no vivía él, ya no era una expresión de su propio ego, de su propia vida, sino la expresión de Yeshua en él. Donde la voluntad de Dios entonces se convierte en tu voluntad. Cuando tú vives la voluntad de Dios, te conviertes en uno con él. En ese momento te conviertes en una extensión del Mesías, que es la extensión de Dios. Como se dijo, está escrito en muchos lugares, tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas, como en Juan, en todos los evangelios dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, en este nivel que estamos hablando, todo es uno. El ideal de Dios es ser uno. Y como dijo el Mesías, felices los pacificadores en Mateo 5:9, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Lo notó? Coré no pudo hacer esto. Lamentablemente Coré no pudo vivir esto. Coré representaba el ego. Coré representaba, por así decirlo, a juzgar por sus actos, un ser impetuoso, un ser orgulloso, un ser ambicioso, un ser que quería ser notado, quería fama personal. Era una persona independiente de ánimo y de voluntad pendenciero, revolucionario.
lleno de energía nerviosa contra la autoridad delegada de parte de Dios, que era Moisés. Era lo que Satán admira de un hombre, no lo que Dios admira de un hombre. Dios no admira esto de un hombre. No podemos encontrar quizás en cuanto a carácter hombres más disímiles en la Torá que Moisés y Coré. Uno representa la calma interior y el otro representa la intranquilidad interior, que son antagonistas, principios antagonistas, tanto en los hombres como en las naciones. Por otro lado, Moisés y Aarón representan la humildad. La humildad de no creerse nadie, de no creerse importante. Es por esa razón que la persona que logra esa humildad, esta opinión de sí mismo, no busca la luz, no busca el destacarse, no busca el sobresalir sobre los demás, sino que deja para los que estamos con Dios, que sea Dios quien maneje su vida. Y Dios lo destacará, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Aarón, como los colocó a ellos en el liderazgo de Israel. O podría también pasar, como le pasó a Coré, dejarlo en el anonimato. Es por esa razón que de esta actitud frente a la vida diaria y a sus acontecimientos que nosotros enfrentamos, surge la paz interior. Cuando usted es humilde, usted va a experimentar la paz, la falta de ansiedad que todos nosotros, mi amado, debo decir, estamos buscando. ¿Lo puede ver, mi amado? ¿Lo puede notar? Moisés representaba lo humilde. Es por esa razón que la humildad, mi amado, mi amada, era la postura de Moisés y Aarón. Y esta humildad tiene 4 rasgos importantes que usted debe conocer. Esto es lo que representa un verdadero líder de Dios y a lo que hizo que Dios legitimizara su autoridad. Número 1, su humildad extrema. Número 2, su sometimiento a la voluntad de Dios. Número 3, su compasión por los demás. Y número 4, su espíritu y su actitud de temor ante él. Son 4 rasgos de carácter que reflejan el tipo de corazón que tenía Moisés y que todos nosotros hoy, al estudiar esta porción, necesitamos adquirir. Si usted quiere servirle, como yo sé que usted quiere servirle a Dios, como un servidor, un adorador de Dios, fiel, usted debe hoy conocer quién era Moisés y quién era Aarón. Es por esa razón que Pablo mismo dice, ¿se acuerda? Pablo decía, yo soy un esclavo de Dios. Dice, yo soy esclavo, un siervo de Dios. ¿Por qué todo esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Nóteme, denme unos minutos más, ya estamos casi terminando. ¿Por qué esto es importante? Mire por qué. ¿Por qué usted no debe emular a Coré? ¿Por qué usted no debe emular los actos de Coré? ¿Por qué usted debe vivir y emular la vida de Aarón y Moisés? Porque Israel, que somos todos nosotros, es el pueblo de Dios. Y nosotros somos los encargados de transmitir el mensaje de la Torá al mundo. Nosotros debemos convertirnos en los estándares y los valores que Dios ha establecido en su reino. ¿Y cuál es el estándar mayor que Dios quiere establecer y enseñarnos a nosotros? La humildad, señores. Dios quiere convertir a Israel en la nación más humilde, que aunque es pequeña, sería la menos pretenciosa. Y al ser la menos pretenciosa, la menos egoísta, Dios la levantará para convertirse en lo que está convirtiéndose hoy nuestro pueblo Israel, en la nación más poderosa. Es por esta razón que hay que entender que Coré representa todas las demás naciones del mundo también, que son las naciones que quieren sobresalir sobre el resto, tratando de imponer su voluntad sobre sus vecinos y a través de la fuerza y la coerción.
Usted no puede notar que todo, por ejemplo, todos los pueblos que han menospreciado a Israel en la historia, todos están destruidos hasta el día de hoy. Y los países que han levantado a Israel, lo han ayudado y lo han apoyado a través de la historia, son los países que han desarrollado y han crecido. Eso no es casualidad. Es por esa razón que yo debo decir que Coré representa el ego. El ego es el enemigo de lo que deseamos y de lo que tenemos. El ego es el enemigo de la posibilidad de llegar a dominar un oficio. Es el enemigo de la verdadera creatividad intuitiva. Es el enemigo de la posibilidad de trabajar bien con los demás. Es el enemigo de construir lealtad y apoyo. Es el enemigo de la longevidad, lo vio en Corea. Es el enemigo de alcanzar repetidas veces el éxito y mantenerse en él. El ego rechaza las ventajas y las oportunidades. Y eso representa a Corea. Es un imán, mis amados, para los problemas y los conflictos. Es un imán para los enemigos. El ego es un imán para los errores. Nos coloca, cuando operamos en él, entre la espada y la pared. Ahora, no confunda la arrogancia con la seguridad propia. Eso es otra cosa. Usted debe ser seguro de lo que usted es, pero no llegar a la arrogancia. Es cuando la asertividad se convierte en obstinación. El ego es cuando la asertividad se convierte en obstinación, cuando la seguridad se vuelve arrogancia y cuando la confianza se convierte en descuido. Eso es el ego. Eso representa este Coré, mis amados. Es por esa razón que no debe usted, mi amado, operar en el ego. El ego es una creencia malsana en de nuestra propia importancia. Es creerse más de lo que es realmente. Es como si fuera un niño pequeño, irritable que usted tiene dentro. Aquel que elige hacer lo que quiere por encima de otra cosa. Usted no le importa nada, no le importa a nadie. El ego es la necesidad de ser mejor, que más que reconocido por, más allá de cualquier utilidad razonable. En otras palabras, Dios no nos llamó a nosotros a ser famosos. Dios nos llamó a ser útiles. Y ese es el ego. El ego busca la importancia, sobrepasar al otro. Esa es la historia de Coré. Es como si fuera un sentido de superioridad que mucha gente piensa tener y la certeza que excede los límites de la seguridad de uno mismo y su talento. Yo espero que este tiempo le haya bendecido, mi amado. Yo espero que esta reflexión de hoy le haya ayudado a ecualizar su alma y elegir siempre lo que Dios elige. Elija lo que Dios elige. Camine basado en los mandamientos de Dios, en lo que Dios ha establecido. Hay una manera como el reino de Dios es establecido. Y uno de los principios más importantes que Coré le dio la espalda fue el liderazgo puesto por Dios delante de él para bendecirlo. Él no entendió esto. Él se rebeló contra el liderazgo y por eso tuvo un resultado muy drástico. Así que, mis amados, gracias por escuchar. Yo espero que este tiempo haya sido de gran bendición. Así que me despido de esta charla y vamos a entrar ahora en un tiempo de preguntas, comentarios. Me gustaría escucharla, así que nos despedimos. Shabbat shalom, mis amados.